Les contaba, Maximiliano Castillo Carrillo ha sido gerente del Banco Central de la República Argentina, es presidente, creo, ahora le vamos a preguntar a Maxi, de la consultora ACM, y va a estar con nosotros vía Skype porque, bueno, la cuestión económica, máxime en el día en que regresa la presidenta a sus funciones, tiene muchos interrogantes. Maximiliano, ¿cómo estás? Aquí Carlos Mira en Infobae, ¿me escuchás bien? Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por llamar. Al contrario, un placer, querido. La presidente del Banco Central finalmente parece haber admitido la inflación. No sé si la influencia que tiene su entidad de imprimir dinero en esa inflación, pero por lo menos ha admitido, bueno, las fases negativas de su consecuencia. ¿Crees que pueda hacer algo que dentro de su radio de acción esté en hacer algo o, digamos, depende de cuestiones que ella no maneja? Bueno, es una buena noticia que las autoridades tomen nota, ¿no?, del problema de la inflación, lo reconozcan como tal y que traten de enfrentar. Obviamente que dentro del metro cuadrado del Banco Central, digamos, mi visión es que el Banco Central tiene muchísimo por hacer con respecto a la inflación y hay muchísima responsabilidad del Banco Central por la evolución de los precios en los últimos años. Argentina es un caso virtualmente único en la región junto con Venezuela y uno de los pocos también en el mundo con este nivel de aumento de los precios. Y en ese sentido, bueno, te insisto con la responsabilidad que tiene el Banco Central. Desafortunadamente no creo que las autoridades del Banco Central estén convencidas de que la autoridad monetaria tiene una responsabilidad en el aumento de precios de los últimos años. Y para eso hay que ver, bueno, la reforma de la última carta orgánica la última reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, digamos. Eso ha sido un cambio muy significativo en donde al Banco Central se le sacó como objetivo primordial ocuparse de la inflación y ahora se ocupa de un montón de cosas. Crecimiento del crédito, bueno, en fin. Y entonces en ese contexto veo difícil que el objetivo prioritario de las autoridades monetarias sea combatir la inflación. Así que desafortunadamente mi perspectiva es que no veo muchos cambios en ese sentido. Maximiliano, ¿es posible, digamos, convivir con una inflación de alrededor del 30% anual mucho tiempo o hay una lógica propia de la inflación cuando llega a esos niveles tendiente a espiralizarse? No, yo te diría que es posible convivir con niveles 25, 30% de inflación durante mucho tiempo. Obviamente que en la espiralización que vos mencionás, un factor clave es las expectativas que tenga la población, los agentes económicos, de cómo va a ser el aumento de precios. Y en manejar las expectativas, de nuevo, hay una responsabilidad muy grande de las autoridades económicas. En la medida que las autoridades no enfrenten el problema, bueno, hay un riesgo de espiralización. En la medida que las autoridades, no empeoren las cosas, bueno, se puede convivir. Si el déficit fiscal y la emisión monetaria se espiraliza, bueno, la inflación también se va a espiralizar. O sea, lo que te quiero decir, Carlos, es que depende muchísimo de lo que hagan las autoridades económicas. En este contexto, en Argentina, bueno, uno tiende a pensar es que no se va a espiralizar la inflación, pero sí podemos estar un escaloncito más arriba de lo que tenemos de inflación con hoy, con el agregado de que es una economía que va a estar estancada. O sea, el año que viene vamos a tener un nivel de aumento de los precios muy similar al de este año y muy probablemente más alto, con una actividad que va a estar estancada y que cada vez hay riesgos más importantes de que estemos en un escenario
recesivo, ¿no? Entonces, cuando uno combina las dos cosas, bueno, eso es lo que hace el escenario económico más difícil, ¿no? Otra de las cosas que dijo Mercedes Marcó del Pont, Maximiliano, incluso utilizando una palabra que da la sensación, o sea, me la imaginé a la mismísima presidenta del Banco Central corriendo por la calle con un medio mundo, ¿no es cierto?, buscando cazar dólares, porque la presidenta dijo que uno de los problemas que teníamos que atacar era el que ya hablamos, el tema de la inflación, y otro, conseguir dólares. ¿Es posible, digamos, en este contexto de intervenciones, de limitaciones, de un embretamiento cada vez mayor a la actividad económica, que justamente se generen esas divisas de modo fluido, de modo natural? No, es muy difícil. Y lo que estamos viendo, en la realidad nos indica que todo lo contrario, digamos, que los dólares siguen fluyendo hacia afuera, digamos, por distintas vías. Antes era por la compra directa de dólares que hacían los argentinos, ahora es por la compra de paquetes de turismo, de pasajes de avión, etc. Entonces, el mercado ante una restricción se va abriendo camino de otra manera. Y bueno, en un primer tiempo es más difícil, pero después de alguna manera se va buscando grietas en el sistema. Por eso está tan probado que a mediano y largo plazo todo este tipo de controles no funcionan. Lo que a uno le cuesta entender es por qué se insiste con políticas que en el pasado cercano de nuestro país ya se demostraron como ineficaces, y en el Maxi, mundo se demostraron eficaces. Sí. Una de esas políticas que se ha utilizado y que se ha venido conversando en los últimos días, incluso hay bastante ansiedad en el mercado de los agentes de viajes y demás, es el famoso desdoblamiento del dólar para, bueno, imputar una cotización llamada turística a las personas que viajen, compren online o incluso compren determinados objetos suntuarios importados. Más de lo mismo, digamos, es decir, lo que estabas diciendo recién, esto ya fue ensayado en el pasado. Y sí, a ver, uno no puede descartar una medidas de ese tipo, digamos. Seguramente el gobierno algunas políticas va a corregir en ese sentido, digamos, algunas medidas adicionales va a seguir implementando, pero siempre en la misma línea, digamos. A ver, como ejemplo, cuando empezaron las restricciones a la compra de dólares, se plantearon en un primer momento como una cuestión de digamos, verificar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes. Bueno, pasado el tiempo se demostró que ese no era la razón, digamos, porque a los 6 meses, bueno, directamente fue, bueno, ya está limitado completamente comprar dólares para atesoramiento. Bueno, entonces el mercado se hizo camino a través de las compras de turismo, y bueno, ahora se ataca eventualmente se puede atacar ese canal. Pero de nuevo, Carlos, estamos enfrentando a las consecuencias del problema, no a las razones del problema. O sea, las razones de las dificultades que vemos hoy con el tipo de cambio, con el nivel de actividad, etcétera, es que Argentina se embarcó a partir del año 2006-2007 en una política fiscal que es insostenible. Y eso que parece medio técnico es simplemente que Argentina gastó más de lo que recaudó, de que sus recursos genuinos, que son los recursos tributarios. Y bueno, eso lo hizo en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Y lo que era superávit se transformó en déficit, y ese déficit se financió con emisión de pesos. Entonces, eso es lo que está detrás de los problemas de la alta y creciente inflación, del tipo de cambio informal, de las crecientes expectativas de devaluación, etc. Entonces, para corregir todos los otros problemas, lo que hay que modificar es la política fiscal y monetaria, y hay que darle consistencia. Simplemente, o sea, uno lo puede vivir en su casa.
en el hogar. O sea, uno un año puede gastar más de lo que le entró como ingresos y probablemente desahorre un poco, se gaste algo de los ahorros o pida prestado. Ahora, uno sabe que no lo puede hacer sistemáticamente, no lo puede hacer de por vida. Bueno, eso es lo que le está pasando a Argentina. Argentina está financiando ese desequilibrio con emisión, algo que ya vimos en otras épocas de la historia. Entonces, en la medida que eso no se corrija, y ese es un tema que en la agenda económica no está planteado, no está planteado. O sea, uno lo que ve que está planteado es CIADI, Holdouts, Club de París, etcétera, etcétera, más regulaciones, menos regulaciones, pero nadie está hablando de... señores, el gasto tiene que crecer a un ritmo menor que el que está creciendo la recaudación tributaria, que la vemos que cada vez crece a un ritmo más flaco. Y Maxi, el gasto crece a un ritmo más alto. Bueno, eso no está en la agenda. Maxi, otro tema que quizás, bueno, vos lo podrías incluir como de los que están en la agenda y sigue manteniendo al verdaderamente importante fuera de la agenda, pero bueno, todos los diarios, todos los medios, todas las personas con las que uno comenta están preocupados por el nivel de reservas y por allí surgió, creo que incluso la Argentina llegó a tener bajo este mismo gobierno una especie de acuerdo que está vencido ya con China para establecer un swap de emergencia para cubrir faltantes de reservas en el Banco Central. Y la idea se reavivó. Algo así como de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. ¿Lo crees posible? Mira, la magnitud que vos mencionás me suena muy difícil. Y incluso si eso ocurriera, habría que ver qué condiciones, ¿no? Bajo qué condiciones se encuentra ese préstamo. Pero nuevamente, Carlos, eso podría ser realmente útil si uno dice, bueno, mira, voy a tomar esta línea de financiamiento para recomponer el nivel de reservas y voy a corregir la política fiscal y monetaria. Entonces, y si además voy a intentar arreglar con los holdouts, y además voy a intentar arreglar las relaciones con el Fondo Monetario, con el Club de París. Bueno, si se va a hacer todo eso, perfecto, digamos. Ahí sí uno podría pensar en otro escenario económico para Argentina. Pero lo que no está sobre la mesa es la corrección de la política fiscal y monetaria. Entonces, en la medida que eso no esté, y todo lo demás va a ser como un parche. Ahora, el parche va a ser, en lugar de frenar la salida, pedir un poco prestado. ¿Bajo qué condiciones? Uno no sabe. Si eso ocurre, bueno, y me va a dar 2 meses más, 3 meses más, 4 meses más, eventualmente, si eso pasa. Pero de nuevo, la dificultad subyacente va a persistir y los problemas van a seguir estando. Maxi, bueno, clarísimo. Te queremos agradecer mucho estos minutos aquí con nosotros en Infobae. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh?